Vamos a hablar del peronismo. Es un movimiento político surgido en Argentina alrededor de la década de 1940, sobre la figura de Juan Domingo Perón y un considerable número de sindicatos. Desde su surgimiento ha tenido una importante influencia política en el país. Su principal objetivo era conquistar a las grandes masas del pueblo, a la gente trabajadora, para poder convencerlos de que era la mejor solución, de que era el mejor camino que el país podía llevar. Lo hizo de una buena forma, se ganó el cariño de la gente, el seguimiento y algún tipo de fanatismo que hasta ahora sigue vigente. Bueno, se va a dividir en 4 ítems el tema de hoy. Tenemos la doctrina, la educación, el deporte y la economía. Primero y principal vamos a aclarar lo que es la doctrina. Las doctrinas son generalmente exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación. Representan en sí y en su propia síntesis solamente el enunciado de innumerables problemas. No constituyen reglas fijas, pero son en cambio un conjunto de principios que, siguiendo una orientación determinada, pueden ser cumplidos de diversas maneras. Quiere decir entonces que cuando se sigue una doctrina no se está de modo concreto atado a nada fijo, pero sí se tiene la orientación espiritual necesaria para resolver los problemas en un solo sentido, aun cuando estos requieren un amplio campo de acción para ser solucionados. La doctrina es un conjunto de principios básicos que sirven para que el hombre adopte una posición frente a las cuestiones que le plantea la vida. Por lo tanto, no hace otra cosa que señalarle, indicarle, demostrarle el sentido en que deben ser dirigidos su pensar, su sentir y obrar para la realización integral de las líneas para la realización integral de los fines que le son propios. De esto habla la doctrina. Y Domingo Perón decía que un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo. De ahí su sinónimo. Esto quiere significar que el peronismo constituye todo un sistema de vida, ya que se establece grandes principios de orientación y normas de conducta en el orden social, político y económico, todos los cuales determinan el sentido en que debe desenvolverse la vida dentro de la comunidad peronista y el sentimiento que debe privar en las relaciones que en la misma se llevan a cabo. Esto quiere decir que el gobierno de Juan Domingo Perón, el peronismo, no hacía nada más que un mero adoctrinamiento y llevaba a la gente a pensar de una forma. Él también muchas veces habló de que el que no estaba de acuerdo, que se baje del barco, entonces no iba a tener gente a su lado que no piense igual que él. Era un tipo de fascismo, si se quiere decir. De eso hablaría la doctrina que quiso imponer, que impuso más que nada Juan Domingo Perón. Por otro lado tenemos al deporte. Gran actor en el deporte, Juan Domingo Perón ayudó mucho al deporte, impulsando así a grandes deportistas argentinos. Tenemos incontables números de victorias, de triunfos en su época. Vaya si no fue así, que en esos 10 años la Argentina vivió una época que puede considerarse fiesta deportiva. Junto a la gran gestión peronista se produjeron una serie de éxitos deportivos que aún hoy se recuerdan, como por ejemplo el triunfo de 1950 del seleccionado argentino sobre Estados Unidos en la final mundial de básquet, algo impensado hasta ese entonces por los deportistas argentinos.
También podemos nombrar los campeonatos sudamericanos de fútbol de 1946, de 1947, la medalla de oro ganada en la maratón por Delfo Cabrera en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, el triunfo de Juan Domingo Marimón en el mismo año en la competencia automovilística América del Sur, entre Buenos Aires y Caracas. Vaya si Domingo no ayudaba al deporte. Por eso se lo reconoce y se lo reconoció siempre. De más está decir los triunfos en el fútbol. Él eligió el deporte como una política de Estado, como un lugar o una vía confiable de poder llegar a las personas, de poder llegar al pueblo para que ellos confíen en él y sigan confiando en él. De ahí es que se gana el... Ahora es tiempo de hablar del otro ítem, que sería la educación. La educación, principal, constituye uno de los aspectos de mayor importancia dentro de la comunidad, ya que es la encargada de ir transmitiendo la cultura a través de las generaciones y por consiguiente contribuye a realizar en gran parte el destino histórico de las comunidades y de los hombres. Los pueblos y los hombres no comprenden la verdad que les llega por el camino de la enseñanza, de la educación y de la persuasión. Frecuentemente caen víctimas de la mentira, del engaño, que son las armas con que luchan la explotación, la opresión y la ignorancia. La educación en el peronismo, más que nada, estaba orientada a generar hombres de trabajo, hombres adoctrinables, como bien dijimos en el anterior ítem, y eso, bueno, muy importante, el adoctrinamiento no tenía franja etaria, se adoctrinaba tanto grandes como chicos, se hablaba de como una especie de costumbre, hasta casi religión, una creencia muy fuerte sobre el peronismo había. Bueno, siguiendo en la educación, para hacer tal la educación debe transmitir todo el contenido cultural de un pueblo y por consiguiente debe ser integral, de allí que el peronismo afirme que en todas sus concepciones sobre la enseñanza primaria, secundaria y superior, como en el sistema social que hoy puede ofrecer en el mundo, hay un contenido profundamente humano y un sentido integral y armónico para que la enseñanza pueda llegar a todos los ciudadanos sin distinción de clases y con un propósito de unidad en el esfuerzo. La educación ha de dedicarse al espíritu, a la inteligencia y al cuerpo, para formar la integral trilogía de lo que el hombre debe ser, para ser sano y fuerte, para ser virtuoso y para capacitar su inteligencia para las buenas obras, que es para lo que ha sido creado y para lo que la humanidad le mantiene. La educación peronista tiene como objetivo específico realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional. Seguimos con la doctrina. Sus caracteres son, por consiguiente, los mismos que configuran todo el estilo de vida peronista. El general Perón ha establecido al respecto principios definitorios y que constituyen a las normas orientadoras de toda acción en materia cultural y educacional. En primer término, ha destacado la necesidad de que toda educación se realice sobre la base de una doctrina y en vista a objetivos concretos que resultan de la doctrina misma. Es este el único medio a través del cual se puede llegar a la verdadera unidad nacional. La inteligencia y el espíritu son cosas demasiado grandes y demasiado serias para confiar su formación
al caso o al desarrollo rutinario de una enseñanza sin objetivos y sin doctrina. Lo que hacía era poner hincapié en el objetivo, que sería el adoctrinamiento, como ya dijimos. Por esta razón, la educación en la comunidad organizada peronista se realiza con la unidad de concepción y la unidad de acción que resulta de la doctrina nacional. En este sentido, el sistema educacional se convierte en el instrumento más poderoso que cuentan los hombres para lograr conciencia, personalidad y solidaridad social de la comunidad que integra. Los objetivos de la educación, que resultan también de los principios doctrinarios, se concretan para el peronismo en la formación de, primero principal, grandes hombres, entendiéndose por tales aquellos que son conscientes, sabios y prudentes. Conscientes en cuanto tienen la noción de su propia dignidad como personas individuales y de la función y responsabilidad que les compete en la realización de destino de la comunidad que compone. Esto es, formar hombres con conciencia social, sabios en cuanto deben alcanzar el mayor grado de conocimientos posibles y prudentes en cuanto su acción debe desarrollarse siempre dentro de los límites del derecho, respetando el derecho de sus semejantes y el de la comunidad. Por otro lado, también se orienta a formar hombres triunfadores. Ojo a esa palabra, triunfadores, que son aquellos capaces de concebir y al mismo tiempo de realizar. Para concebir se necesitan hombres profundos, es decir, que penetre la naturaleza de las cosas y no queden en la superficialidad de las generalizaciones. Por otro lado, también se buscaba generar hombres buenos que serían aquellos que aman más a la verdad que al poder, más a la razón que a la fuerza. A los tres objetivos señalados se los puede involucrar en realidad en uno solo, que es el de formación integral del hombre, o sea, el hombre completo en sí. También hablaba el peronismo de una orientación vocacional, que era lo que el hombre podría llegar a ser, el encaminamiento de un hombre a ser alguien profesional, obtener una profesión, una meta más allá del secundario, o no sé, no quedarse con lo que cada uno tiene ni conformarse. Esto como que también era contradictorio, porque si se quería generar personas para el doctrinamiento o para ser adoctrinadas, esto como que no encajaba muy bien. Pero decía algo así. Se hablaba de la orientación profesional y la selección vocacional. La vocación peronista estructura su sistema sobre la libertad que tiene el hombre para forjar su destino y sobre la responsabilidad que se compete en el destino de la comunidad. O sea, le da importancia a la comunidad, a la particularidad del hombre, a lo que quiere el hombre, para beneficiar a la comunidad completa. O sea, de un micro a un macro. Partiendo de esa base es que encara la orientación profesional y selección vocacional de la juventud. En realidad ambos no son sino dos aspectos de un mismo problema, que es el de la formación del hombre útil a sí mismo y útil a la comunidad. Claro. Lo que se generaba, acá es donde encaja todo, es tratar de generar un hombre que sea útil dentro de la comunidad y no alguien que no pueda llegar a entrar en ese modelo de Estado que se quería perseguir. Dice, la selección vocacional atiende fundamentalmente a las condiciones peculiares del sujeto, a fin de que éste sea educado de acuerdo a sus propias inclinaciones. La orientación profesional, por su parte, sin descuidar los factores subjetivos del educando, trata de conducirlo hacia las actividades profesionales que, al mismo tiempo que resultan aptas por su vocación, sean útiles a la comunidad. O sea, siempre va a estar dirigido hacia lo macro, hacia lo grupal, hacia la comunidad, que era lo que a Perón
le importaba, la comunidad en sí, el pueblo más que nada, se veía todo como un total y nada como individual. Por eso más que nada iba en contra del capitalismo puro, pero iba de derecha a izquierda, tampoco se tiraba solo de un solo lado de la balanza. El peronismo en esta etapa perseguía el fascismo. Él fue tanto de la izquierda como la derecha. En relación a Marx, podemos decir que se diferenciaba de Marx porque Marx veía al hombre, a la clase obrera trabajadora como un proletariado, y Perón lo veía como un simple trabajador útil, necesario en la comunidad. Algo tenía que ver. Bueno, seguimos con eso por el lado de la educación. Educación. ¿Dónde estamos? Acá. Ahora pasamos al lado de la economía. Bueno, y en el peronismo ha estructurado una teoría económica que no lleva a la explotación del hombre, sino a la satisfacción de sus necesidades, haciendo desaparecer el problema social. A eso es lo que apunta, a eso es lo que se relaciona con Marx. No quería explotar a ningún hombre, sino poder utilizarlo para el bien social, el bien de la comunidad. Para ello parte del concepto de bien, no como el bien del Estado, ni como el bien del individuo, sino como el bien común, el de una vez alcanzado por la comunidad o por el Estado, es justicialmente distribuido a fin de que el hombre pueda realizar íntegramente su destino humano. Surge así el concepto de bien individual en función social, único concepto que puede ser aceptado por la doctrina peronista, en el cual los valores económicos son solamente un medio y no una finalidad de la tarea humana, que tiene para el peronismo como para todas las doctrinas que aceptan y reconocen que en el hombre los valores eternos y espirituales, un destino superior. En la comunidad organizada peronista, el proceso económico no se presenta divorciado del resto de la estructura social, tal como pretendía el capitalismo. Ahí está la diferencia entre Marx... La diferencia entre el modelo que impone Perón y el capitalismo. Dice, repito, el proceso económico no se presenta divorciado del resto de la estructura social, tal como pretendía el capitalismo. O sea, está haciendo un paréntesis, está dividiendo, está haciendo referencia, está marcando la diferencia que hay con el capitalismo. Si es considerado como el fundamento de toda existencia humana, como lo pretendía el colectivismo. Ahí hablamos otra vez de las grandes masas. Sino que lo económico está subordinado a lo social, y ambos a lo político, cuando por político se entiende la conducción de la comunidad hacia la realización de su destino como nación. Ahí tenemos a lo que releva la economía como nación. O sea, la economía no se tiene en cuenta como un bien individual, sino como un bien social, un bien comunitario para toda la gente. Y seguimos con la economía social peronista. La doctrina social peronista enuncia que en el orden económico el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y está al servicio del bienestar social. La economía social peronista es, por lo tanto, el sistema económico que se caracteriza por subordinar los sistemas del capital, que es uno de los factores de la producción a todo el proceso económico, y por colocar a este al servicio del bienestar de la comunidad. La primera de las características señaladas es de orden económico, ya que se refiere a la relación de dependencia en que deben encontrarse los distintos factores que intervienen en el proceso económico. El peronismo, al decidirse siempre por el pueblo, subordina lo económico a lo social, o sea,
¿Qué pasa? De lo económico lo enmarca, lo encuadra en lo social. No habría diferencia, no habría individualismo, como recién dijimos. Y frente a cual pierden valor, como es lógico, suponer las posiciones exclusivamente económicas. La doctrina peronista, en este orden de cosas, como en todos los aspectos generales y esenciales de la vida humana, adopta una tercera posición ideológica y sostiene que la riqueza es un bien individual que debe cumplir función social. Ahí estamos. Hablamos de un bien individual, hablamos de una parte individualista, pero que en este caso, en el peronismo, ayuda al bien social, a la comunidad. Otra vez, aclara siempre lo mismo. Bien individual que debe cumplir función social, porque también es un bien social al mismo tiempo. O sea, que no habría diferencia, simplemente que no se deja descartado que existe el bien individual. Pero no debería existir en el peronismo. Puedo seguir hablando de deporte. El deporte en la educación física, en el peronismo, tuvo gran influencia, como ya hablamos en el ítem de deporte. Podemos aclarar muchas cosas. La importancia de señalar el periodo en el que estamos hablando, que es de 1945 a 1955, como una etapa innovadora en cuanto a la mediación estatal sobre el deporte, donde había que incluir además la política de salud asociadas a ella, expresamente impulsada por el ministro de Salud, el doctor Ramón Carrillo. De hecho, se organizaron dos tipos de torneos. Escuchame, dos tipos de torneos. Los campeonatos infantiles Evita, los que todavía se siguen jugando, pero ahora son juveniles, para la población de menores. Y los torneos Juan Perón, que serían ahora al revés, para cubrir la franja adolescente. Estas competiciones, que llegaban a toda la nación, abarcaban tanto deportes tradicionales como el fútbol, el atletismo, la pelota paleta, el ajedrez, la natación, como deportes que recién comenzaban a desarrollarse en el país en ese entonces, como el básquet, que cobró como un incitado impulso a partir de obtener el primer ganador, que ya dijimos, del Mundial de 1950, que le ganó a Estados Unidos partidos. Por su parte, para marcar la intervención sobre el deporte de alto rendimiento, por primera vez se encargó esta tarea de dos organismos de Estado. En 1947, la Confederación Argentina de Deportes, la CAD, se unificó con el Comité Olímpico Argentino, el COA, organizando organismos que fusionaron sus siglas en la nueva CAD-COA, bajo la dirección de Rodolfo Valenzuela, quien fue también presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, tenía dos tareas al mismo tiempo. La CAD-COA fue la encargada de promocionar las actividades deportivas nacionales, tanto en el interior como en el exterior. Además, era el organismo que seleccionaba el otorgamiento de subsidios para aquellos deportistas que competían representando al país. Sin embargo, a pesar de que esta intervención del Estado sobre el deporte aparece como uno de los rasgos distintivos en el periodo, la ley de deporte no se sancionó sino hasta 1974. Las políticas de intervención del peronismo sobre el deporte se iniciaron en el marco de un contexto económico que ciertamente favoreció la asignación de fondos estatales para la puesta en marcha de políticas sociales. La gestión estatal se complementó además con el apoyo a la actividad deportiva privada. Son conocidos los créditos blandos otorgados a clubes más importantes, entre los que se destaca Racing Club, que era llamado el Sportivo Cereijo por sus vinculaciones con el gobierno, que pudo de este modo levantar su estadio en Avellaneda, que lleva el nombre de Juan Domingo Perón, como el otorgamiento de premios y subsidios a los deportistas destacados. Paralelamente a estas intervenciones, en el exterior la imagen deportiva argentina se consolidaba. El gobierno peronista no solo facilitó los viajes de los deportistas al extranjero, sino que además otorgó premios suplementarios a campeones de distintas especialidades.
a pesar de que no todos los logros deportivos obtenidos pueden leerse como el resultado directo de la acción estatal, lo cierto es